Ahí está. Ya estamos grabando esto. Bueno, a ver, cuando vos tenías estas tres tramos y elimino los dos vínculos, el vínculo, el empotramiento de la izquierda y el de la derecha, y pongo en evidencia las fuerzas, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar algo como esto. ¿Sí? Esta será, llamémosle RA. Y esta será RD. Bien, entonces, fíjate, cuando vos te queda este esquema, cuando vos te queda este esquema y vos planteás la ecuación de equilibrio, ¿qué es lo único que podés plantear? Lo único que vos podés plantear es lo siguiente. A ver, vos vas a poder plantear que RA más RD es igual a 0. Por lo tanto, de acá se desprende que tanto RA como RD son iguales entre sí, obviamente. ¿Entendido? Entonces, si son iguales estas dos fuerzas entre sí, significa que hay un solo esfuerzo normal en las tres tramos. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Me expliqué. Entre las dos barras, entre las tres barras, digo, entre la del medio y las otras dos del costado, ¿qué sucede con esa fuerza? Es como que se cancela, se aplica una fuerza igual de cada lado y se termina cancelando por eso. Porque la del medio se expande y deforma las otras dos, pero las deforma de manera distinta porque tiene distinta rigidez. Así que toma distintas cargas. No ¿No? toman distintas cargas, tienen que tomar la misma por una cuestión de equilibrio, no hay forma. Van a deformarse, a sufrir desplazamientos distintos porque, bueno, son materiales distintos y alguna se deformará más que la otra, pero la carga va a seguir siendo la misma, independientemente de la deformación que experimenten o de los desplazamientos que cada una de las secciones experimente. A ver, Dale, fíjate. perfecto. O sea, esto vos cuando en definitiva, fíjate, la barrita esta, la barrita del medio se tiende a expandir, si estos dos fueran infinitamente rígidos, estos dos tramos, bueno, obviamente esto no se va a poder deformar y va a mantener su longitud inicial. Ahora, como estos dos tramitos son deformables, ¿sí? Alguno será más deformable que el otro, entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Esto empuja, se va a deformar, el que se puede deformar más se va a deformar menos y el otro se deformará menos, pero la carga va a seguir siendo la misma y el esfuerzo normal va a seguir siendo la misma. De hecho, fíjate que la deformación depende no solo del valor de la carga, sino que depende del material del cual está hecho, que para nosotros está representado a través del módulo de elasticidad y de la cantidad de materia, es decir, del área de la sección. Entonces, eso también hace que, más allá de que la carga sea la misma, eso hace que las deformaciones y los desplazamientos sean distintos. Acordate que el desplazamiento, como vimos en la clase pasada, a ver, la tengo acá. Yo creo que era esta. Es esta de acá.
Perdón, este lo tengo abierto. Fíjate que el desplazamiento que experimenta, nosotros llegamos a esta, ¿cuál era? A esta expresión, o esta de acá, ¿sí? En la cual n sobre e por a por diferencial de x. Entonces, el desplazamiento que experimenta una barra no solo es función de la carga que tiene, que en este caso es la misma para todos, sino también del tipo de material que está dado por el módulo de elasticidad longitudinal y por la cantidad de materia que tiene esa barra, que en este caso es esa. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro o hay algo que Perfecto. no te resulta claro de lo que estamos viendo? Sí, sí, lo entendí. Cada una se va a deformar, lo que se tenga que deformarse va a ser distinto, pero al final de cuentas esto como que termina equilibrando y la normal se mantiene igual debido a las deformaciones de cada uno de los tubos de costado. ¿Es Claro, así? exactamente, exactamente. Tipo, todo se termina compensando al final y queda la misma normal. La normal queda la misma, porque fíjate que, a ver, ¿quién produce el esfuerzo normal? El esfuerzo normal se produce porque hay una variación de temperatura que tiende a que un cuerpo se tienda a expandir, ese cuerpo está impedido de expandirse libremente, pero no está impedido totalmente porque está vinculado a otros dos cuerpos que sí se pueden deformar. Entonces, eso hace que se generen esfuerzos normales. Esos esfuerzos normales son los que terminan, en definitiva, afectando a las barras de los extremos, al tramo 1 y al tramo 3. Y obviamente los terminan no solo solicitando, sino que también los termina deformando. Ahora bien, el problema con eso es que cuando vos planteás la ecuación de equilibrio, las únicas fuerzas que tenés son las reacciones de vínculo, que vos inclusive a priori podrías decir, yo no sé cuánto van a valer, o si van a ser nulas o van a tener un valor determinado. Entonces las tenés que plantear por una cuestión de rigurosidad en el análisis. Al plantear esa rigurosidad, vos llegas a la conclusión de que, bueno, tengo dos fuerzas, como vimos en el ejemplo, en el dibujito anterior. Es decir, tengo estas dos fuerzas son las mismas, entonces si son las mismas, me solicitan a toda la estructura con el mismo esfuerzo normal. ¿Sí? Dale, De perfecto, hecho, sí. fíjate que, mirá, acá, por más que sean poquitos, porque los tramos eran de longitud más o menos parecidas, si mal no recuerdo, fíjate que eh, se deforma 0,1766 milímetros y este 0,1748. Es muy poco la diferencia entre uno y otro. Además, fíjate que también, más allá de que el esfuerzo normal es el mismo, fíjate que las tensiones son aproximadamente iguales. Eso significa que el área también son muy parecidas, porque la tensión depende pura y exclusivamente del esfuerzo normal y del área. Si el esfuerzo normal, como es el mismo, para que den valores muy parecidos es porque las áreas son también muy parecidas. Si yo hubiera puesto un área distinta, como pasa acá, fíjate que esta tiene una tensión que es casi el doble, es más del doble de acá, y esta es un poquito menos del doble. ¿Está bien? Claro, sí, sí, sí. Bien. Bueno. A ver, bueno, ahora sí, larguemos. A ver, somos 84. Yo creo que son 9:30, así que podemos tranquilamente empezar. Así que, ¿dónde lo tenía? Acá. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Hoy vamos a ver vamos a empezar con el método de las incógnitas estáticas, que es que ustedes ya tuvieron el jueves pasado una primera aproximación. Nosotros vamos a darle un poquito más de formalismo a esto, tal vez, por ahí una visión un poquito más amplia, porque no lo vamos a ver exclusivamente a solicitación axil, sino que vamos a hacer la explicación del método desde un punto de vista más general.
porque cuando terminemos de ver cada una de las solicitaciones en forma individual, vamos a aplicar justamente esta metodología de un poco más amplio o de una manera más amplia. Entonces, vamos a ver el método de las incógnitas estáticas, que es una metodología para poder resolver sistemas hiperestáticos. Es una de las 2 o 3 que nosotros vamos a ver en la facultad. Después en estabilidad 3 van a ver esto obviamente con más profundidad de lo que nosotros, con problemas más complejos de lo que nosotros estamos planteando ahora en estabilidad 2, pero esto va a servir como una primera aproximación. Básicamente nosotros lo denominamos método de las incógnitas estáticas, pero también es conocido como método de las fuerzas, método de las flexibilidades o método de las compatibilidades, y siempre uno termina encontrando, en la medida que recorre distinta bibliografía, otras denominaciones al respecto. Bien. Bueno, vamos a considerar ahora la siguiente estructura, que va a estar conformada por una barra horizontal que va a contar con un empotramiento en el extremo izquierdo A y un apoyo móvil en el B. Como todos sabemos, la barra en el plano, esto es una estructura plana, vamos a trabajar como si fuera una estructura plana, podríamos considerarla inclusive como que este es un empotramiento espacial y este es un apoyo móvil en el espacio, pero nosotros vamos a trabajar como si fuera una estructura. En el plano posee 3 grados de libertad, pero nosotros le hemos impuesto 4 condiciones de vínculo. 3 condiciones de vínculo en A través del empotramiento y una en B a través del apoyo móvil. Bien. Observamos que no existe ningún tipo de vinculación aparente porque, bueno, es una estructura muy sencilla y en realidad este móvil podría tener cualquier dirección. Por una cuestión de comodidad, lo hemos puesto con su normal vertical, porque seguramente vamos a trabajar después con cargas o acciones verticales. Ahora bien, nosotros, la estática para poder resolver este problema, nos brinda 3 ecuaciones de equilibrio, que básicamente uno puede considerar 2 ecuaciones de proyección y una de momentos, o una de proyección y 2 de momento, o 3 de momento. ¿Está bien? Bien. Por otra parte, nosotros se nos presentan acá 4 incógnitas. 3 incógnitas que provienen del empotramiento en A y una incógnita que proviene del apoyo móvil en B. En total hacen 4 incógnitas. ¿Está bien? Bueno, la diferencia entre el número de incógnitas estáticas y el número de ecuaciones estáticas define lo que vamos a llamar como grado de hiperestaticidad del sistema. En este caso, ya uno podría adelantar que si tenemos 4 incógnitas estáticas y tenemos 3 ecuaciones de equilibrio, bueno, la diferencia es 1, por lo tanto el grado de hiperestaticidad va a ser 1. De hecho, nos está faltando una ecuación para poder resolver el problema. Bueno, el problema resulta en principio, dada esta situación y dado los conocimientos que tenemos hasta el momento, como indeterminado. Entonces, para poder resolverlo, se va a requerir que uno pueda plantear ecuaciones adicionales o complementarias y para poder resolverlo. ¿Y qué significa, en definitiva, poder resolver el problema, poder resolver la estructura? Básicamente, lo que acá está un poco expresado, que es resolver el sistema significa conocer todas las magnitudes estáticas y cinemáticas que caracterizan al problema. Es decir, determinar las reacciones de vínculo externo, las reacciones de vínculo interno, solicitaciones internas, poder realizar el trazado de diagrama de características y determinar las tensiones en todos los puntos de la estructura. Que si bien recién estamos aprendiendo, es un aspecto y una variable que nosotros tenemos que tener en cuenta a un futuro muy cercano. Esto desde el punto de vista de las magnitudes estáticas. Fuerzas, solicitaciones internas, fuerzas exteriores, solicitaciones interiores y tensiones. Y desde el punto de vista de las magnitudes cinemáticas,
¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, calcular los desplazamientos, entendiendo como la palabra desplazamiento el concepto más amplio posible, es decir, desplazamientos propiamente dichos, ya sean verticales, horizontales, y la otra magnitud que nos va a interesar son las deformaciones. Muy bien. Ahora bien, estas ecuaciones complementarias que nosotros vamos a querer plantear para poder resolver el problema, van a ser tales que permitan que justamente esta resolución pueda ser hecha de manera unívoca. Pueda ser hecha de manera unívoca. ¿Qué significa esto? Que las incógnitas no pueden tener dos valores distintos, pueden tener y deberán arrojar uno solo. ¿Está bien? Y ese va a tener que ser el valor resultante del problema. Tengan en cuenta que existen planteamientos de ecuaciones en las cuales pueden arrojar más de una solución. Entonces uno, en principio, si tengo una ecuación que me puede arrojar más de una solución, no voy a poder determinar a priori cuál es la solución correcta de mi problema. ¿Estamos de acuerdo? A estas ecuaciones complementarias las vamos a denominar ecuaciones de compatibilidad de los desplazamientos. Como les comentaba la clase pasada, el término compatibilidad en su acepción más general posible y más apropiada para este tema significa coincidencia en tiempo y espacio de determinadas características o propiedades. Como les dije también en la clase pasada, la coincidencia en tiempo mucho no nos interesa, porque todo el análisis que nosotros estamos realizando lo realizamos de manera atemporal, es decir, sin tener en cuenta la variable del tiempo, pero sí la variable del espacio. Entonces, esa compatibilidad o esa coincidencia va a tener que llamarla compatibilidad de los desplazamientos o coincidencia de los desplazamientos, significa que uno va a poder plantear una situación en la cual exista una coincidencia de los desplazamientos. ¿Entre qué? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo y desmenuzando a medida que vayamos avanzando en el tema. Bueno, hasta acá venimos bien con el planteamiento del tema. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, seguimos. Como dice acá, justamente, no me acordaba que lo había puesto, se entenderá el uso de esta terminología. Así que tengamos un poquitito de paciencia que en breve lo vamos a terminar de interpretar. Bueno, en toda la explicación que hemos realizado hasta ahora no se ha tenido en cuenta cuáles han sido las causas actuantes sobre la misma, ¿no? Así que vamos ahora a considerar que aplicamos una carga P en la mitad de la longitud, tal como vemos en esta figura. Es decir, tenemos la estructura que mostramos anteriormente y la carga P que se encuentra a L sobre 2 de ambos extremos. Y a su vez hemos incorporado una terna de ejes coordenados cartesianos X y Z. Bueno, vamos a su vez, el primer paso siempre cuando uno quiere resolver un problema, ¿qué hace? Plantea un diagrama de cuerpo libre, en donde reemplaza a los vínculos por las fuerzas que esos vínculos son capaces de desarrollar y obviamente de proporcionar a la estructura. Esas fuerzas que esos vínculos son capaces de generar las denominamos siempre como fuerzas reactivas. La fuerza esta que está dibujada en azul es la fuerza activa, y el conjunto de las fuerzas activas y reactivas es lo que conocemos como forma más genérica como fuerzas exteriores. Y si queremos que este conjunto de fuerzas esté en equilibrio, bueno, las fuerzas exteriores, como dice acá, que es igual a las fuerzas activas más las fuerzas reactivas, va a ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Acá está un poquito dicho lo que les acabo de decir. Así que ahora tenemos el diagrama de cuerpo libre, donde acá reemplazamos el móvil por la fuerza que es capaz de desarrollar. Le hemos dado obviamente un sentido cualquiera, porque hasta ahora no sabemos cuál va a ser el sentido. Lo único que sí es que tanto a esta fuerza como a estas otras tres le hemos dado sentidos positivos, en principio. ¿Para qué? Para ser coincidente con la terna que hemos adoptado. Así que planteamos HA, B sub A, MA y B sub B como las reacciones de vínculo que proporcionan tanto el empotramiento como el apoyo móvil. ¿Sí?
Bien, avanzamos un poquito. Ahora, perdón, fíjense, al yo poner estas fuerzas, todavía no está en equilibrio. Lo único que yo sí sé es que, independientemente de los valores de las fuerzas y de sus sentidos, este conjunto de 5 fuerzas exteriores, activas y reactivas, sí van a tener que estar en equilibrio. Es más, yo voy a tener que encontrar ese equilibrio o determinar ese equilibrio. ¿Justamente para qué? Para poder resolver el problema. Es decir, conocer las reacciones de vínculo, las solicitaciones internas, las características y después las tensiones. Y obviamente después calcular desplazamientos y deformación. Así que, ahora bien, algunas de las posibilidades para que el sistema anterior se encuentre en equilibrio, a ver, se me ocurren las siguientes, donde las reacciones verticales valen P sobre 2, el esfuerzo horizontal vale 0 y el momento también vale 0. Otra posibilidad es que acá el esfuerzo vertical sea nulo. Tendría que haberle no puesto la flechita, así lo identificaba como estos. Después lo corrijo. Acá la carga vale P, el esfuerzo horizontal es nulo y el momento vale P por L sobre 2. Otra posibilidad es que, bueno, acá no se ve, pero esta carga es nula, esta vale P, esto vale P por L sobre 2, pero además posee una particularidad de que el momento en esta sección, que es la C, acá también lo tengo que corregir, en vez de A es C, sea igual a 0. Ahora, fíjense qué es lo que pasa con esto, ¿no? Si yo propongo este sistema de equilibrio, estoy satisfaciendo un aspecto importante de mi estructura, que justamente es el equilibrio. Pero si yo acá tenía un empotramiento, nosotros sabíamos que el giro en ese lugar tiene que ser 0. Ahora, si la fuerza es nula, no va a haber ninguna fuerza que restrinja ese desplazamiento, es decir, que impida que esa sección gire. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En este segundo esquema, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, a ver. Si la carga, la reacción vertical en B es nula, y acá en mi esquema o estructura de la cual partí tenía un apoyo móvil, ese punto, este punto de acá, será susceptible de sufrir algún desplazamiento vertical, ya sea que ese punto descienda. Profesor, queda menos de un minuto. Bueno, corto y continuamos.